Bueno, está observando, ¿verdad? Sí, sí, Segundo, sí, ingeniero. está observando. Muy bien. Bueno, ahí dice incorporación del manejo de peligros naturales. Un resumen realmente de lo que estamos viniendo hasta acá. Nos pregunta, ¿qué son los peligros naturales? Susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad, manejo de peligro y planificación para el desarrollo y manejo de los peligros en sectores económicos seleccionados, implementando las recomendaciones estratégicas para las agencias de asistencia para el desarrollo. Bueno, tenemos algunas referencias aquí, como ustedes están observando. Dice, incorporación del manejo de los peligros naturales en el proceso de planificación para el desarrollo. Este capítulo define los peligros naturales y su relación con los recursos naturales, frente a los cuales los peligros naturales son recursos negativos. Son con el medio ambiente, porque los peligros naturales son un efecto de los problemas ambientales. Y con el desarrollo, pues los peligros naturales son una limitación frente al proceso de desarrollo y pueden inclusive ser agravados por él. El capítulo muestra que existen procedimientos disponibles para reducir el impacto de los peligros naturales. Se discuten los factores que influyen sobre la susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad, la naturaleza del peligro, la naturaleza del área en estudio y factores institucionales. Lo medular del capítulo está dedicado a explicar cómo incorporar el manejo de los peligros naturales dentro del proceso de la planificación para el desarrollo integrado, describiendo el proceso utilizado por la OEA, diseño del estudio, diagnóstico, propuestas de acción, ejecución y las actividades del manejo del peligro asociadas con cada fase. Luego el capítulo muestra cómo se puede reducir el impacto de los peligros naturales sobre ciertos sectores económicos relevantes y se toma como ejemplos la energía, el turismo y la agricultura. Se discute el significado que puede tener un programa de manejo de los peligros naturales de las instituciones de desarrollo, tanto nacional como internacional. El proceso de planificación en áreas en desarrollo suele no incluir medidas para reducir los peligros naturales y por consiguiente los desastres naturales causan sufrimiento humano y pérdidas económicas que podrían ser evitadas parcialmente. Los planificadores deben evaluar los peligros naturales desde las primeras etapas de preparación de los proyectos de inversión y deben desarrollar la forma de evitar o mitigar el daño causado por inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y otros eventos naturales catastróficos. Una planificación adecuada puede reducir significativamente los daños que producen estos eventos. Se supone que se puede reducir el impacto de los peligros naturales en América Latina y el Caribe. Si se familiariza a los planificadores con un método que sirva para incorporar el manejo de los peligros naturales dentro de la planificación para el desarrollo de la región. ¿Qué son los peligros naturales? ¿Cuán naturales son los peligros naturales? Así de esta manera. Medio ambiente, peligros naturales y desarrollo sostenible. Y el impacto de los peligros naturales puede ser reducido. Una definición generalmente aceptada dice que los peligros naturales son aquellos elementos del medio ambiente físico o del entorno físico perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él. Burton dice esto en 1978. Más específicamente, en este documento, el término peligro natural es utilizado en referencias a todos los fenómenos atmosféricos
hidrológicos, geológicos, especialmente sísmicos y locales, originados por el fuego, que por razón del lugar en que ocurren, su severidad y frecuencia pueden afectar de manera adversa a los seres humanos, a sus estructuras o actividades. En algunos países se utiliza el término amenaza natural en sustitución de peligro natural. El calificativo natural es utilizado para excluir de la definición peligros originados por seres humanos, tales como guerra, polución, contaminación química, o peligros no necesariamente relacionados con el entorno físico, como el que vivimos nosotros ahora en el Perú, un clima político completamente intenso, ¿no es cierto? Tales los casos también de enfermedades infecciosas, bueno, lo que hemos vivido nosotros prácticamente desde la pandemia, y bueno, aquí aparece un cuadrito, uno, ¿no?, sobre la lista de los fenómenos. Miren ustedes, a ver, contiene una lista simplificada de peligros naturales y de los recuadros de las siguientes páginas resumen brevemente la naturaleza de los peligros geológicos, de las inundaciones, tsunamis, huracanes, así como también de los peligros existentes en zonas áridas y semiáridas. ¿Cuán naturales son los peligros naturales? ¿Dice? A pesar de la calificación de naturales, estos peligros tienen ciertos elementos de participación humana. Para estos efectos es preciso distinguir tres conceptos. Uno, evento físico, que es un fenómeno natural, que de hecho no afecta a los seres humanos porque sus efectos no entran en contacto con ellos. Es un fenómeno natural que no resulta considerado como peligro natural. Peligro natural es un fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con infraestructura que puede ser dañada. Desastre natural es un peligro natural que causa un número inaceptable de muertes o daños a propiedades en áreas donde no existen intereses humanos a vulnerar. Los fenómenos naturales no constituyen un peligro ni causan un desastre. Fenómenos naturales potencialmente peligrosos y atmosféricos. Vamos a ver cuáles tenemos, dependiendo de la zona donde estamos. Aquí está la figura 1.1, el 1 se está dada así de esta manera. Tempestades de granizo, huracanes, rayos, tornados, tempestades tropicales. También nosotros aquí tengamos lo que en todo caso son tempestades de granizo en las zonas andinas. Sísmicos aquí en nuestro país. Sísmicos, ruptura de fallas, sacudimiento del terreno, esparcimiento lateral, licuefacción de suelos, como puede ser en los suelos que son muy propensos a ello, acá en Chimbote. Tenemos los tsunamis stage. Otros fenómenos geológicos hidrológicos, avalanchas por derrubio, suelos expansivos, deslizamiento de tierra, caída de rocas, deslizamientos submarinos, hundimientos en los hidrológicos, inundaciones costeras, desertificación, salinización, sequía, erosión y sedimentación, inundaciones de ríos, tempestades marinas y marejadas. En los volcánicos, petra, cenizas, lápidi, gases, flujos de lava, flujos de lodo, proyectiles y explosiones laterales, flujos piroclásticos. Veamos en incendios. Tenemos la chamarasca, bosques, pastos, sabana. Esta manera de definir y discriminar conceptos tiene por finalidad colocar el peso de la problemática de los daños en la concurrencia de actividades humanas y de fenómenos naturales, y es contraria a percibir los peligros naturales como un mal que resulta inevitable debido a la existencia de fuerzas naturales incontrolables. Los seres humanos
pueden hacer muy poco o casi nada para cambiar la incidencia o intensidad de la mayoría de los fenómenos naturales. Pero en cambio, pueden tomar seguridades para que los eventos naturales no se conviertan en desastres debido a sus propias acciones y omisiones. Es importante entender que la intervención humana puede aumentar la frecuencia y severidad de los peligros naturales. Por ejemplo, si se extrae tierra de la parte inferior de un derrumbe para dar cabida a un nuevo asentamiento humano, el terreno puede moverse nuevamente y enterrarlo. La intervención humana puede también generar peligros naturales donde no existían antes. Ahora, peligros naturales, bien. Los volcanes, erupciones periódicamente, pero solo pasan a ser clasificados como peligros cuando los ricos suelos formados sobre sus productos de eyección son utilizados para cultivo o para el establecimiento de asentamientos humanos. Finalmente, la intervención humana reduce el efecto de mitigación que tienen los ecosistemas naturales, la destrucción de los arrecifes de coral, que elimina la primera línea de defensa de las costas contra los efectos de las corrientes y tempestades marinas. Es un ejemplo claro de una intervención que disminuye la capacidad del ecosistema para protegerse a sí mismo. Un caso extremo de intervención humana destructora del ecosistema es la desertificación, que por propia definición es un peligro natural inducido por el ser humano. La clave para desarrollar medidas efectivas de reducción de vulnerabilidad consiste en lo siguiente: que las actividades humanas pueden causar o agravar los efectos destructivos de los fenómenos naturales, también pueden reducirlos o eliminarlos. Es el mejor concepto. Medio ambiente, peligros naturales y desarrollo sostenible. El trabajo de la OEA y de este organismo de planificación para el desarrollo está orientado a ayudar a los países en la planificación del desarrollo del espacio y la preparación de proyectos de inversión compatibles a nivel de prefactibilidad, genéricamente hablando. Estas tareas pueden ser denominadas planificación ambiental y consisten en lo siguiente: diagnóstico de las necesidades de un área determinada. 2, identificación de los recursos disponibles. Y 3, uso de la información antedicha para la formulación de una estrategia integrada de desarrollo, compuesta por varios proyectos sectoriales de inversión. Este proceso usa métodos de análisis de sistemas y de manejo de conflictos para llegar a una distribución equitativa de costos y beneficios. Al hacerlo, vincula la calidad de la vida humana a la calidad ambiental. Así pues, el esquema conceptual del trabajo de planificación será el medio ambiente, entendido como la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que sostienen la vida humana. En el contexto del desarrollo económico, el medio ambiente es la mezcla de bienes, servicios y las limitaciones que ofrecen los ecosistemas circundantes. Un ecosistema es un conjunto coherente de relaciones de cosas vivientes y sus entornos que están entrelazados. Por ejemplo, un bosque es un ecosistema que ofrece bienes, entre los que pueden encontrarse los árboles que producen madera, frutas y pueden ser utilizados como combustible. El bosque también proporciona servicios bajo forma de almacenamiento de agua y control de inundaciones.
hábitat para la fauna. También ahí los animalitos usan la vegetación. Almacenamiento de nutrientes y recreación. No obstante, como cualquier otro recurso natural, también tiene sus limitaciones y requiere un periodo de tiempo para reproducirse y es vulnerable a incendios y plagas. Esas vulnerabilidades o peligros naturales limitan el potencial para el desarrollo del ecosistema forestal. Terremotos. A ver, los terremotos son causados por una súbita liberación de energía acumulada. Esto explicaría lentamente por deformaciones a lo largo de una falla en la corteza terrestre. Los terremotos y los volcanes ocurren más comúnmente en la zona de colisión entre placas tectónicas. Los terremotos representan una amenaza particularmente severa debido a los intervalos irregulares de tiempo entre eventos y posibilidad de predicciones adecuadas y los peligros asociados con ello. El sacudimiento del suelo es un peligro que afecta directamente cualquier estructura ubicada cerca del epicentro del terremoto. Las fallas estructurales las fallas estructurales cobran muchas vidas humanas en áreas densamente pobladas. El fallamiento, o sea, aperturas en material de superficie, ocurre con una separación de la roca firme a lo largo de zonas de debilidad. Los deslizamientos de tierra ocurren debido al sacudimiento del terreno en áreas que tienen topografía relativamente escarpada y poca estabilidad de calor. La liquefacción de material no consolidado con poco nivel puede ser iniciada por el sacudimiento del suelo. Los flujos de partimiento lateral, fenómenos de liquefacción, son algunos de los peligros geológicos más destructivos. La subsidencia o depresión de superficie resulta en el asentamiento de sedimentos flojos o no consolidados. La subsidencia ocurre en suelos saturados de agua, rellenos aluviales y compuestos de otros materiales que están sujetos a asentamiento. Los tsunamis u ondas sísmicas marítimas, generalmente generadas por partes sísmicas submarinas, causan inundaciones de áreas costeras y pueden afectar áreas a miles de kilómetros de donde ha ocurrido el terremoto. Volcanes. Los volcanes son perforaciones en la corteza terrestre de la Tierra, a través de los cuales la roca fundida y los gases escapan a la superficie. Los peligros volcánicos provienen de dos clases de erupciones. Erupciones explosivas que se originan por la disolución rápida y expansión de gases de la roca fundida a medida que ésta se aproxima a la superficie de la Tierra. Las explosiones son un peligro al dispersar bloques de roca, fragmentos y lava a diferentes distancias del volcán. Las erupciones difusivas, en las cuales el flujo de material, más que las explosiones, es el principal peligro. Los flujos varían en naturaleza, lodo, cenizas, lava, así como en cantidad, y pueden originarse en múltiples fuentes. Los flujos están gobernados por la gravedad, por la topografía circundante y por la viscosidad del material. Los peligros asociados con las erupciones volcánicas incluyen flujos de lava, lluvias de cenizas y proyectiles, flujos de lodo y gases tóxicos. La actividad volcánica también
puede dar un lugar a otros eventos naturales peligrosos, incluyendo tsunamis locales, deformación del terreno, inundaciones, cuando hay la ruptura de lagos o cuando se represan riachuelos o ríos y deslizamientos provocados por los tremores, ¿cierto? Deslizamiento de tierra. El término deslizamiento de tierra incluye deslizamientos, caídas y flujos de material no consolidado. Los deslizamientos de tierra pueden iniciarse por terremotos, erupciones volcánicas, suelos saturados por lluvias intensas o por el acercamiento de la napa freática a la superficie y por erosión causada por ríos, el sacudimiento sísmico de suelos saturados crea condiciones particularmente peligrosas, aunque los deslizamientos son localizados, pueden ser muy dañinos debido a la frecuencia con que ocurren. Las clases de deslizamiento incluyen caída de rocas que son caracterizadas por rocas en acantilados. Esas suelen acumularse primero al pie del acantilado en forma de talude, lo que es un riesgo adicional. Deslizamiento y avalancha, un desplazamiento del recubrimiento de la superficie debido a falla de corte a lo largo de un accidente estructural. Si el desplazamiento, a ver, le pedimos paso al señor. Algo le interrumpe también a uno. El desplazamiento ocurre en material de superficie sin deformación total, se le conoce como un desprendimiento. Los flujos y esparcimientos laterales que ocurren en material reciente no consolidado asociado con una capa freática poco profunda, aunque identificados con una topografía moderada, estos fenómenos de liquefacción pueden desplazarse a grandes distancias desde su lugar de origen. El impacto de estos eventos ya. Bueno, el impacto de estos eventos depende de la naturaleza específica del deslizamiento. Las caídas de rocas son peligros evidentes para la vida y la propiedad. En general, solo representan un peligro muy local, debido a una limitada área de influencia. Por el contrario, los deslizamientos de tierra, avalanchas, flujos y esparcimiento lateral frecuentemente con gran influencia en la vida. Puede traer como consecuencia una pérdida masiva de vidas y de propiedades. Los flujos de lodos asociados con las erupciones volcánicas pueden trasladarse a gran velocidad desde el lugar de origen y son uno de los peligros volcánicos más destructivos. El Perú también se encuentra en una zona volcánica, tanto en la corteza terrestre como en el fondo submarino. En el fondo submarino tenemos la cadena montañosa del Círculo de Fuego del Pacífico. Bueno, esta es la teoría que yo se los voy a dejar. Tenemos el impacto de los peligros naturales, cómo también afectan las inundaciones, básicamente las inundaciones costeras, ¿por qué no? También las inundaciones de ríos, ¿no? Obviamente los tsunamis que también hemos visto, los huracanes, el viento también, que sopla con gran intensidad. Los peligros en áreas áridas y semiáridas son la desertificación, la erosión y sedimentación, la salinización, cada una con sus efectos devastadores. Ahora, veamos, hemos visto de los peligros naturales. Ahora queremos ver la susceptibilidad
a la reducción de la vulnerabilidad. Esto lo hemos conversado, hemos estudiado, qué es vulnerabilidad, ¿no? Y ahora sí, nosotros nos enfocamos en cómo manejar la susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad. Y aquí entramos a tallar, comenzamos a hablar sobre la naturaleza del peligro, que esto es también fundamental conocerlo y evaluarlo sobre todo. ¿Cómo es que empieza? Como un comienzo súbito versus un comienzo lento. Los eventos controlables versus eventos inmutables. La frecuencia versus severidad. Ahora, también tenemos algunas medidas de mitigación para resistir el impacto versus medidas de mitigación para evitar el impacto. La construcción sismo resistente y los edificios a prueba de inundaciones son dos ejemplos de medidas que mejoran la capacidad de las instalaciones para resistir el impacto de un peligro natural. Instrumentos tales como reglamentos de zonificación, seguros de incendios, tributarios que propician la evasión de áreas en peligro, conducen a evitar los incendios. Veamos también, esto que es importante, la naturaleza del área en estudio. También se tienen que hacer todos los estudios para determinar cuáles peligros tienen, quiénes son los participantes en el drama. Se dice participantes en el drama porque a la hora de la verdad la situación se torna complicada. Y se torna muy complicado porque está en riesgo la vida de seres humanos. Entonces, esto es que muchos no entienden. Y califican pues como persona miedosa, temerosa, a la que quiere decir circunscribirse en todo esto. Nos dice aquí que entre los actores involucrados en el manejo de peligro están las agencias de planificación, los ministerios, los centros para preparativos y respuesta a la emergencia, la comunidad científica y de ingeniería, las comunidades locales, las agencias de asistencia técnica, quienes más, las agencias de financiamiento para el desarrollo y los organismos no gubernamentales dentro del campo del sector de la pública, ¿cierto? Entonces hay que considerarlo como algo muy importante. Bueno, aquí tenemos nosotros nuestra teoría, que yo se lo voy a cantar, ¿no? Para que ustedes la escuchen. Tenemos el manejo del peligro y planificación para el desarrollo. Actividades de manejo del peligro, incorporación de medidas de mitigación en las etapas de un estudio de planificación para el desarrollo integrado. Y ventajas de la planificación para el desarrollo integrado en el manejo del peligro. Pasamos, por ejemplo, por actividades de manejo de peligro. El proceso de manejo de peligros naturales puede ser dividido en medidas pre-evento, acciones durante e inmediante después del evento. Entonces, en tres partes: pre-evento, durante, acciones durante el evento e inmediatamente después del evento.
Claro, naturalmente las más distantes son las medidas por el Estado. En un orden cronológico, aproximadamente son las siguientes. Medidas preventivas, mitigación de peligros naturales y recolección de datos y análisis. Reducción de vulnerabilidad, preparativos para desastres, predicción, preparativos para emergencia, incluye monitoreo, alertas, evacuación, educación y almacenamiento. Las medidas durante e inmediatamente después de los desastres naturales son rescate, socorro, manejo por desastre, rehabilitación, reconstrucción. Y miren lo que son las mitigaciones del desastre. La evaluación de peligros naturales, cómo buscar, hacer las evaluaciones. Esto también es bastante importante. Y seguramente pues, se recurre a todo lo que se tiene, ¿no? Como son mapas geológicos, estudios anteriores, mapas topográficos, fotografías aéreas, imágenes satelitales, ¿no? Y por lo tanto se tiene una información histórica, tanto escrita como de reseñas de residentes antiguos, que es también útil para caracterizar los eventos peligrosos potenciales. Los elementos vulnerables que deben ser considerados en el proceso de planificación para el desarrollo, tenemos asentamientos humanos. La población humana caracterizada generalmente por la vivienda y obviamente por los servicios asociados, como son las instalaciones críticas, donde dice aquí, servicios esenciales, tales como telecomunicaciones, agua, energía y sanidad, servicios médicos de emergencia, estaciones de policía y contra incendios, organizaciones de desastre y empresas locales, nacionales e internacionales de transporte. Instalaciones de producción económica son las principales fuentes de empleo de la población, tales como la industria, la banca y obviamente las empresas comerciales, mercados públicos, plantas de procesamiento y áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, minera y pesquera. Lugares de concentración pública, edificios como colegios, iglesias, auditorios, teatros, mercados públicos y oficinas contienen constituyendo un patrimonio cultural. ¿Cuál es esto? Los edificios de importancia cultural de uso comunitario y edificios con valor arquitectónico. Evaluación de riesgo. La información proveniente del sistema del análisis de los peligros de un área y de su vulnerabilidad, aquello que es integrada en un análisis de riesgo, que es un estimado de las probables pérdidas previsibles para un determinado evento peligroso. Los análisis formales de riesgo consumen mucho tiempo y son costosos, pero hay métodos cortos que dan resultados adecuados para la evaluación de un proyecto. Una vez que se han evaluado los riesgos, los planificadores tienen una base para incorporar medidas de mitigación. Bien, entonces vemos cuál es y cómo se lleva a cabo las evaluaciones de riesgo. Predicciones de peligros naturales. ¿Qué nos dice aquí? Una alerta aún de corta
¿ya? Una alerta aún de corta antelación sobre la ocurrencia probable y los efectos de un fenómeno natural es de gran importancia para reducir la pérdida de vidas y de propiedades. La predicción de un evento natural es resultado directo de la investigación científica acerca de sus causas y está orientada a establecer la probabilidad de la próxima ocurrencia en términos de cuándo, dónde y el rango de magnitud. Los sistemas de monitoreo cercano y remoto, cada vez más sofisticados, acumulan información de eventos potencialmente peligrosos para una predicción. Preparativos para la emergencia. Los preparativos para la emergencia están orientados a minimizar la pérdida de vidas y de propiedades durante un evento natural. Incluyen acciones tomadas con anticipación al evento y actividades especiales, tanto durante como inmediatamente después de. Se pueden identificar los niveles preparativos, información sobre seguridad pública y planificación de la percepción del peligro. Esto tiene que ver con una serie de esfuerzos orientados a aumentar la cantidad de información diseminada por el público. Así así como para promover la cooperación entre el público y las autoridades en caso de una emergencia en el curso de un evento o durante su secuencia. El comportamiento social y público es cambio importante. Esto da lugar a nuevas responsabilidades, organizaciones para el sector público, la información sobre peligros y los programas de educación pueden mejorar el grado de preparación crítica. Tenemos el rescate y socorro en el desastre. Esto es completamente súbito, ¿no? Porque no lo sabemos, porque así se da. Cuando se producen efectos distintivos. Ahora viene la parte que es la rehabilitación y reconstrucción post-desastre. Cada evento que de un sismo nos deja nosotros mucha información. Son ya ahora sí más de 50 años, 50 años del año pasado, 2022, ¿no es cierto? Cuando realmente ocurren desastres complicados. Esto ocurrió hace 52 años, va a cumplir 53, fue el terremoto del 31 de mayo de 1970. Entonces, hubo destrucción por todo lado. Se perdieron muchas vidas humanas. Eso es lo que no se quiere. Nuevamente que se jamás puede. Por estas razones, nosotros debemos ser bien implementadores del Reglamento Nacional de Edificaciones. Bueno, acá también nos dice las actividades de educación y entrenamiento para poder estar en mejores condiciones. Todos los problemas que representan los peligros y también cómo realmente liberarnos de ellos. Hola Montero, buenas tardes. Hola Montero.
Activa tu audio. Activa tu audio. Bueno, no se escucha. Y bueno, aquí tenemos la clase. Aquí tenemos una síntesis del proceso de planificación del desarrollo integrado de la OEA, componentes, diseño de estudio, ejecución del estudio e implementación de las recomendaciones. La fase 1 y fase 2, que consisten en el diagnóstico para el desarrollo, formulación del proyecto y preparación del plan de acción. Actividades: recibo y análisis de la solicitud de cooperación, ¿no? Y el plan de acción, hemos dicho, el recibo y análisis de la solicitud de cooperación. Tenemos misión preliminar, matrices que cumplir como prediagnóstico, preparación de acuerdo de cooperación, diagnóstico de la región, análisis sectorial, análisis social, análisis institucional, análisis del medio ambiente, síntesis de problemas potenciales y limitaciones, relaciones con planes nacionales, estrategias y prioridades, estrategias para el desarrollo, formulación y análisis de alternativas, identificación de los proyectos, preparación de perfiles de proyecto, formulación y evaluación del proyecto de prefactibilidad o factibilidad. Sectores productivos: agrícola, forestal, agroindustrial, pesca, minería. Servicios de apoyo, comercialización, crédito y extensión. Desarrollo social: vivienda, educación, capacitación de personal, salud, infraestructura, energía, transporte, comunicaciones, servicios urbanos, manejo de los recursos naturales, preparación del plan de acción, formulación de paquetes de proyectos, determinación de políticas para áreas y sectores prioritarios. Acciones habilitadoras de incentivos, cronogramas de inversión, evaluación de fuentes de financiamiento, desarrollo y capacitación institucional, promoción, asistencia para programas y proyectos específicos, asistencia para incorporar las inversiones propuestas en el presupuesto nacional, que tanto se quiere. Servicios de consultoría para el sector público. Apoyo a los organismos ejecutores. Apoyo a la coordinación interinstitucional. Productos, acuerdos firmados, definición de los productos de estudio, compromiso financiero de los participantes, plan de trabajo preliminar, informe intermedio fase 1, diagnóstico de la región, estrategia preliminar para el desarrollo, proyecto de identificación, informe final, estrategia para el desarrollo, plan de acción, proyectos formulados, acciones de apoyo, ejecución por parte del gobierno, estudios de diseño final, ejecución del proyecto, modificación en la legislación y reglamentos, mejora en la capacidad operacional de las instituciones, pero del tiempo de 3 a 6 meses, de 9 a 12 meses, de 12 a 18 meses, y bueno, fin variable. Esto nos dice, como fuente tenemos la OEA, manual sobre manejo de amenazas naturales en la planificación del desarrollo regional integrado, Washington DC, 1991. Y bueno, otros conceptos más, otras directrices que nos llevan a trabajar con ellos. Ahora tenemos el marco para la incorporación de la evaluación de los peligros naturales en las estrategias para la preparación del proyecto. Durante la misión preliminar, preguntas que los planificadores deben hacer. ¿Cuáles? Existe una historia de los peligros significativos
naturales en el área de estudio, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran fenómenos de peligro naturales durante el periodo de tiempo del proyecto para el desarrollo? Si los peligros son una amenaza, ¿qué se espera respecto a la seguridad, frecuencia y demarcación de la zona afectada? Y aquí vienen las decisiones importantes que deben de tomarse en este caso. Y esta parte es muy importante. ¿Son los peligros naturales? ¿Son o no son una amenaza en el área de estudio? Y por lo tanto, la consideración deberá o no deberá ser incluida en los procesos de planificación para el desarrollo. Los peligros naturales identificados en el estudio deberán ser considerados en la definición y diseño del marco de planificación, del contexto espacial, las metas del estudio y el manejo de los procedimientos para el estudio. ¿Qué más nos dice? El plan de trabajo deberá incluir los recursos financieros y de personal necesarios para obtener la información adecuada sobre peligros en las diversas etapas en el diseño del proyecto y su formulación. Si se encuentra que los peligros naturales que constituyen una amenaza significativa para el área de estudio deberán incorporarse esfuerzos de mitigación en el estudio o deberán proponerse alternativas para el desarrollo. Y bueno, tenemos el proceso de planificación para el desarrollo integrado, el manejo de los peligros naturales y el ciclo del proyecto. Ya. Entonces, esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta para poder hablar sobre la planificación para el desarrollo. El marco para incorporar información sobre vulnerabilidad a peligros naturales en la preparación de perfiles de proyectos durante la fase 1. Preguntas que los planificadores deben hacer. ¿Es vulnerable el área del proyecto a peligros naturales? ¿A cuáles? Actualmente constituyen los peligros naturales una limitación significativa para determinar una estrategia para el desarrollo y para identificar proyectos. Se requieren modificaciones en el estudio de proyectos. ¿Cuáles decisiones importantes que deben tomarse en esta etapa? Pueden ser incluidas medidas de mitigación no estructurales como parte de la estrategia para el desarrollo. ¿Ya cuáles? Es probable que las medidas estructurales de mitigación tengan que ser consideradas. ¿Qué mecanismo se usará para incorporar la información de evaluación de vulnerabilidad en las actividades generales del estudio? Las medidas de mitigación obstaculizarán la implementación del proyecto. ¿Cuál es el costo social de una decisión de esta naturaleza? ¿Cómo puede ser evitado tal resultado? ¿Cómo y por quién? ¿Puede la información de la evaluación ser resumida para la formulación del proyecto y la preparación del plan de acción? Se requiere más información sobre eventos peligrosos e instalaciones críticas en el área del proyecto para la siguiente etapa del proyecto. ¿Cómo se recabará esta información? Deberá ser evaluado el diseño del marco de planificación en el contexto espacial y la estructura gerencial y deberán ser incorporadas las estrategias de mitigación en la formulación del proyecto y en los planes de acción que tenemos
Misión preliminar, diseñando el estudio. Bueno, aquí tenemos cómo se diseñó el estudio. Tenemos la fase uno que tiene que hacer, ¿no? El diagnóstico del desarrollo. Bueno, eso ya les voy a mandar también para que ustedes lo tengan y lo puedan ir estudiando, ¿no? Entonces, implementos del proyecto, preguntas que deben hacerse los planificadores, tienen el mismo concepto, la misma carpeta. El manejo de los peligros en los sectores económicos relacionados, energía, quien nos habla en Costa Rica, turismo en Jamaica, agricultura en el Ecuador, estrategias derivadas en estudio de casos, que es también muy importante. Nos habla, por ejemplo, de Costa Rica, el número de impactos importantes. Aquí están una matriz de los terremotos, huracanes, inundaciones, vientos, desbordamientos de ríos, erosiones. Matrices que a nosotros nos deben ayudar mucho prácticamente para determinar cómo son todas estas cosas, ¿no? Entonces, así ya estamos eh, manejando bastantes cosas, ¿no es cierto? Ahora, esta, esta información yo se las voy a pasar, ¿ya? Aquí están con sus referencias, todo. Se los voy a pasar. Vamos a eh, hacer un break de unos 10 minutos y retomamos nuevamente. ¿Les parece? A ver, en ese intervalo de tiempo de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, voy a pedírselo a Montero que se comunique conmigo por el interno, ¿ya? A mi celular, Mariana. Mientras, entonces, hacemos un break, nos quedamos por el momento allí dentro, 15 minutos más que suficiente. Con permiso.
Bien, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a entonces a dejar de compartir esto de acá y vamos a compartir otro, ¿no? Bueno, están varios los amas. Sí, yo también. Lo he dejado. A ver, ahora vamos a, vamos a hacer otra presentación. Vamos a compartir pantalla. Se está observando, ¿verdad? No los escucho. Sí, ingeniero, sí lo estamos viendo. Ya. Todo está bueno. Vamos a ver, esto lo hemos considerado ya no en la parte de presentación en PowerPoint, en Word, no está ahora en PowerPoint, para que se entienda mejor, se vea un poco mejor y no aburrirlo mucho con la lectura, estar un poco más, menos literatura. La literatura va a ser para enviarlo al grupo de WhatsApp. Bien, entonces, estamos por acá. A ver, según la legislación vigente en el Perú, los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores les garanticen condiciones de trabajo. Eso es. Esto significa que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y en condiciones compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. ¿Por qué la construcción es una actividad de alto riesgo? Hay que considerarlo así, que es una actividad de alto riesgo, por el carácter temporal de las obras y la alta rotación de la fuerza laboral, lo que determina acelerados ritmos de trabajo, prolongadas y continuas jornadas laborales, instalaciones provisionales de servicios de luz, agua, ventilación, higiénicos, descanso, etc. Frente al alarmante número de accidentes mortales en obras de construcción, el gobierno propone medidas paliativas como son registrar a los infractores en las centrales de riesgo para que queden
para que queden inhabilitados para recibir nuevos créditos, o que se establezca un código de ética y responsabilidad social, el cual no tiene fuerza vinculante, o premiar a las empresas que cumplan con las normas de la seguridad de salud y trabajo, en el trabajo. Y en cambio, que los municipios suspendan la licencia de construcción que no brindan seguridad ocupacional a sus trabajadores. Definiciones básicas. Amenaza, reiteramos, es el peligro latente asociado a un fenómeno de origen natural o antrópico causado por la mano del hombre, que de ocurrir produce efectos adversos para las personas, los bienes y el medio ambiente, situados en el área hasta donde pueden llegar sus efectos. Por ejemplo, la erupción volcánica, el terremoto, la inundación, los incendios, las explosiones, contaminación, etc. Vulnerabilidad es el mayor o menor grado de resistencia de las instalaciones físicas y el estado de preparación de las personas para asimilar la fuerza del impacto y las consecuencias del evento catastrófico cuando este ocurra. Por ejemplo, una edificación construida bajo las normas del Código de Construcción de Sismo Resistente es menos vulnerable a un sismo que otra que no ha cumplido estas normas. Una comunidad que tiene y conoce su plan de contingencia es menos vulnerable a otra que despreocupada por su autoprotección. Riesgo es la probabilidad de exceder un grado específico de consecuencias en caso de presentarse el evento catastrófico en un área determinada y durante un tiempo definido. Conocida la amenaza, se debe apreciar cuál va a ser el desarrollo del evento, el impacto que puede causar, las fuerzas que se van a desencadenar, el enlace de sus efectos, etc. El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad. Y aquí tenemos la formulita, ¿no? Riesgo, amenaza, riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. Desastre. Se puede definir el desastre como un suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Un desastre es, por ejemplo, cuando se produce un terremoto y colapsa todo. ¿Cuál es el todo que colapsa? Colapsa prácticamente los servicios básicos, agua, desagüe, redes eléctricas, fibra óptica para la comunicación, los móviles no funcionan, pues es que tiene que hablarse por mensaje de texto y esto es limitado también, y así por el estilo, tantas cosas que realmente de las instalaciones que se pierde el servicio. Calamidad pública, evento que no afecta gravemente a la infraestructura de la comunidad y que su ocurrencia será declarada siempre por acto administrativo. Emergencia, situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos surge un fenómeno o suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Peligro. Un peligro es cualquier situación, acto o condición o fuente que tiene un potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o a una combinación de estos. En su mayor parte son latentes o potenciales
aunque una vez que un peligro se vuelve activo, puede crear una situación de emergencia. Causa. Vamos a ver cuáles son las causas. Naturales. Los peligros naturales incluyen los que son causados por un proceso natural y pueden incluir peligros obvios, como los volcanes, hasta los peligros a una escala menor, como el desprendimiento de rocas de una colina. Antrópicos, peligros causados por los humanos, que incluyen una gran selección de posibilidades, posiblemente demasiado larga para listarla, desde los efectos a largo plazo y a veces controvertidos como el cambio climático, hasta los peligros inmediatos como las zonas de construcción. Relacionados con una actividad, algunos riesgos están creados por la realización de ciertas actividades y con el cese de esas actividades desaparece el peligro. Estos incluyen riesgos como por ejemplo al volar, ¿no? Puede ser en parapente, puede ser inclusive hasta una aeronave. Ahora veamos lo que estábamos viendo, zona estratégica. ¿Qué o cómo se define una zona estratégica? Es el lugar o zona que reúne ciertas condiciones y características, las cuales sirven para el desarrollo eficaz de un determinado fin u objetivo. Actividades de manejo del peligro. El proceso de manejo del peligro puede ser dividido en medidas pre-evento, acciones durante e inmediatamente después del evento y medidas post-desastre. En un orden cronológico aproximado son las siguientes: medidas pre-evento, mitigación de peligros, recolección de datos y análisis, reducción de vulnerabilidad, preparativos para desastres, predicción, preparativos para emergencia, educación y entrenamiento. Medidas durante e inmediatamente después de los desastres naturales. ¿Cuáles son estas medidas? Rescate, socorro, medidas post-desastre, o sea, cuando ya pasó el evento, rehabilitación y luego reconstrucción. Estas medidas son después de ocurrido el desastre. Ciclo de los desastres. Antes del desastre hablamos de reducción. Previsión es determinar el riesgo con base en las posibles amenazas y las condiciones de vulnerabilidad de una comunidad. Ojo, prevención es tomar todas las medidas necesarias y posibles para evitar que ocurra el evento. Y finalmente, es mitigación, es tomar las medidas necesarias y posibles para disminuir los efectos del desastre. Preparación es disponer de los recursos y procedimientos para realizar una adecuada respuesta. Alerta es la declaración formal de ocurrencia cercana o inminente. Está dada en función del tiempo estimado
desde que este se avisa hasta que el evento catastrófico ocurra. Durante el desastre, atención, respuesta es el conjunto de acciones que se desarrollan hasta superar la condición crítica del evento para la atención de lesionados y la de afectados. Después del desastre, o sea, recuperación, rehabilitación, periodo de transición en el cual se restablecen los servicios y líneas vitales indispensables para la comunidad. Reconstrucción se caracteriza por las acciones que se realizan con el fin de reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema de producción con miras a revitalizar la economía y lograr alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al desastre. Los riesgos laborales en el ámbito de la construcción. Los riesgos en el trabajo de la construcción varían según las profesiones u oficios. Los albañiles, por ejemplo, están expuestos a caídas de altura, quemaduras por cemento, enfermedades derivadas del sobrepeso y malas posturas. Esto es ergonomía. En cambio, los excavadores están expuestos a contaminación por hongos, derrumbes, los techadores a caídas de altura, a la contaminación por el que entran los maquinistas, al humo de los motores, a las emanaciones del asfalto, los que trabajan en demolición, están expuestos a enfermedades causadas por el polvo, picaduras de insectos venenosos, etc. Esto nos plantea la necesidad de luchar por una nueva cultura de prevención, bajo el concepto de la prevención de riesgos laborales. Es una inversión y no un gasto. Sin embargo, el costo económico de los accidentes no debería ser la razón principal por la que debiera hacerse prevención en el trabajo, sino sobre todo porque hay una obligación moral de adoptar todas las medidas necesarias que aseguren la indemnidad del trabajador en sus tareas, cumpliendo así con la condición ética profunda del respeto a la vida. ¿Cuán naturales son los peligros naturales? A pesar de la calificación de naturales, estos peligros tienen ciertos elementos de participación humana. Para estos efectos es preciso distinguir entre tres conceptos: evento físico, que es un fenómeno natural que de hecho no afecta a los seres humanos porque sus efectos no entran en contacto con ellos. Es un fenómeno natural que no resulta considerado como peligro natural. Peligro natural es un fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con infraestructura que puede ser dañada. Desastre natural es un peligro natural que causa un número inaceptable de muertes o daños a propiedades en áreas donde no existen influencias humanos vulnerados. Fenómenos naturales potencialmente peligrosos: atmosféricos, tempestades de granizo, huracanes, rayos, tornados, tempestades tropicales. Sísmicos: ruptura de fallas, esparcimiento lateral, sacudimiento del terreno, licuefacción, tsunamis. Hidrológicos: inundaciones costeras, erosión y sedimentación, inundaciones de ríos, tempestades marinas y marejadas, salinización, sequía y desertificación. Volcánicos: tetra, ceniza, lápidi, gases, flujos de lava, flujos de lodo, proyectiles y explosiones laterales, flujos piroclásticos, incendios, chamarasca, bosques, pastos, sabana. Otros fenómenos geológicos hidrológicos: avalanchas por derrubios, suelos expansivos, deslizamiento de tierras, caída de rocas, deslizamientos submarinos, hundimiento. Conclusiones y recomendaciones. Los altos índices de siniestralidad en obras de construcción plantean la necesidad urgente de poner en marcha un plan integral destinado a eliminar las causas de los accidentes laborales y propiciar condiciones adecuadas de trabajo digno. Gracias a la prevención de los peligros,
las autoridades y la comunidad podrán planificar las medidas necesarias para reducir o evitar daños, tomando un conjunto de medidas anticipadas para hacer frente a los posibles daños. Muchas gracias, jóvenes, por su atención en esta clase. Ya son las 7. Les agradezco su asistencia. No olviden, la próxima semana es evaluación. Prepárense adecuadamente, cumplan con su práctica, cumplan con su producto. Yo evaluaré el producto, perdón, el examen escrito. El ingeniero de práctica evaluará la tarea y la práctica. Muchas gracias, señores. Tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a dejar de presentar. Inge, Sí, escucho. como la primera unidad del examen, ¿verdad? Sí, así es. Efectivamente. ¿Ya? Prepárense bien, estudien bien y no va a haber problema. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, sí.